Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y para todo el mundo. Como todos los jueves, aquí en nuestro canal FM Mantra, tratando de desentrañar esta realidad que nos apasiona, estos conocimientos en los que siempre estamos buscando nueva información, que es la realidad o fenómeno ovni, ya es más realidad que fenómeno. Y en este caso, este programa, vamos a tocar un tema muy, muy especial. Bueno, vamos a estar tocando un tema que viene del año 1947, el 47 que es el año del caso Roswell, pero justamente un mes antes de Roswell, que ocurre el 2 de julio del 47, durante el mes de junio también ocurre un incidente de avistamiento que va a ser muy famoso y que para la mayoría del mundo ufológico se determina ese día como el día en el que se festeja el Día del OVNI, ¿no? Que es el 24 de junio. ¿Qué ocurrió un 24 de junio, pero de Qué 1947? pregunta. Bueno, fue un hito fundacional en cuanto que se disparó lo que es la investigación del fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque ese 24 de junio, a las 3 de la tarde, un señor llamado Kenneth Arnold, es piloto con más de 4.000 horas de vuelo, es decir, un experimentador, un observador con experiencia, con conocimiento de qué era lo que estaba viendo, tuvo un primer avistamiento él lo denominó discos o naves que se desplazaban como discos que flotaban en el agua, que se desplazaban en el agua. Después ese término se lo acuñó rápidamente, se lo apropió el periodismo y los denominó platillos volantes. Tuvieron que pasar 10 años para que esto se transformara en OVNI o en UFO por las siglas objeto volador no identificado. Pero ¿qué pasó ese 24 de junio? Lo cierto es que este hombre era, aparte de aviador, era un empresario, se dedicaba a la venta de productos en la industria contra la batalla contra el fuego. Y tenía contactos con el gobierno, participaba de un grupo de rescate a nivel aeronavegación y se entera ese día que se había caído un Curtiss B-45, un avión militar de la Marina de los Estados Unidos con 33 marinas. Había una recompensa de $5.000 si se ubicaba donde había sido el suceso. En ese sentido, se desplaza de su ruta original y en el estado de Washington, a la altura del Monte Rainier, lo primero que ve, observando, tratando de encontrar el avión, él viajaba en una avioneta, una Cagliar A2, un avión chiquitito, ve un destello muy, muy fuerte en el horizonte, sobre este monte. Pensó que era otro avión de reconocimiento, pero al instante, no solo uno, sino 9 destellos le impactaron en su visual. Ahí observa más detenidamente y ve que no son lo que se está desplazando con el aire, no tienen forma de avión, tiene una forma muy, muy distinta, una especie de alerón, podríamos decir, de medio plato, ¿no? Esférico, circular. Y lo más importante con esta capacidad y con esta experiencia de aeronavegante de 4.000 horas de vuelo, es que pudo cronometrar o sacar un promedio de la velocidad con que se desplazaban estos objetos. Algo inusual para esta época, posguerra, 1947, a prácticamente 2.000 kilómetros por hora. Era algo inusual y lo digo ¿por qué? Porque en aquella época los aviones de más alta velocidad eran unos cazabombarderos alemanes, el Messerschmitt, con unos 800, 900 kilómetros por hora. Esto los duplicaba. Así que fue un evento realmente impresionante ante la visual de Kenneth Arnold. Claro, yo me imagino, ¿no? Lo que habrá experimentado este piloto, ¿no? Que era una persona, como bien decís, que tenía muchas horas de vuelo, más de 4.000 horas de vuelo. No es que se haya confundido con otras aeronaves. En un primer momento tal vez pensó que eran otros pilotos que iban en búsqueda de este avión perdido. Pero, sin embargo, cuando él describe qué es lo que ve, esa es la parte más interesante, Fernando, ¿no? Porque cuando tiene que describir como estas especies de, dice, como si fuera un platillo que uno lo lanza sobre la superficie del agua y cómo ese platillo va en ese movimiento ondulante, ¿no? Como alas deltas, además, no Exactamente, eran esa es la como palabra. platillos redondos o ovoides,
sino como semicírculos, podríamos Es decir, decir, ¿no? alas delta en forma de semicírculo. Al menos era lo que él veía por el reflejo del sol, lo que lograba ver, imagínense la velocidad, 2000 kilómetros por hora, al doble de la velocidad a la que iba él, ¿no? Y bueno, a partir de allí es que empiezan todas las especulaciones. ¿Qué fue lo que en realidad vio? ¿Vio algo extraterrestre? ¿Vio tecnología militar avanzada, posguerra? ¿Qué te parece a vos, Fernando? Bueno, esta es otra de las aristas que tiene este caso, que ya lo vamos a ir profundizando con conceptos que vamos a ir entregando, porque tiene algo de conspiración y tiene algo de historia que tiene que ver con la República Argentina. Algo increíble. Ustedes van a decir, pero si esto sucedió en Estados Unidos, no. Pero el posible origen de esta visión que tuvo Kenneth Arnold, después se trasladó a la Argentina. Ya lo vamos a ver. Una vez que se difundió este primer, digamos, avistamiento en pleno siglo XX, a partir de allí y durante 3 semanas, la oleada de estos supuestos ovnis u objetos voladores no identificados se intensificó. En el medio, un productor de una revista muy importante de la zona, Amazing Stories, el señor Raymond Partner, lo convoca a Kenneth Arnold ante esta experiencia para que él se eh, dedica a investigar un caso en la isla de Mauri, donde hubo un contacto del tercer tipo, de dos trabajadores portuarios que ellos vieron un objeto volador no identificado, recogieron una especie de láminas de metal blanco que arrojaba este ovni y una especie de piedra volcánica. Él lo va a visitar, los analiza, entiende que no es muy potable el caso, pero como tenía relaciones con el ejército, con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, emite el informe a la USAF y vienen dos oficiales, reciben la información, reciben el material y aquí entra a tallar la conspiración. Con todo este contenido acerca de este caso que podía dar respuesta a estos UFO, en mitad de vuelo el avión cae y este caso se tapa. ¿Se tapa por qué? Porque empieza a haber proyectos dentro de la Fuerza Aérea, Clau. Claro, acá se abre otro capítulo, ¿no? Más profundamente empiezan a investigar en forma secreta, podríamos decir, porque estos proyectos del área militar en Estados Unidos tenían como finalidad justamente rastrear el fenómeno ovni y ver qué realidad había en esto, ¿no? Y por eso hay mucha de la información de aquellos años que recién ahora, en pleno siglo XXI, se están dando a conocer, se está desclasificando toda esta información que estuvo por años guardada bajo 7 llaves en los archivos, ¿no es cierto?, militares de la Fuerza Aérea, en este caso de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, digamos que en el 48 se da origen al proyecto SIG, ¿no? Que fue el primero, ¿no es cierto?, que se va a ocupar de esta área tan loca, podríamos decir, de ciencia ficción, que era investigar si existían los extraterrestres, si existían los ovnis. Luego esto se va a transformar en el 49 en otro proyecto que se llama GRUD y en 1952 ya se va a reemplazar por el proyecto Libro Azul y esto lo conocemos, bueno, la serie de Lo Netflix también, ¿no es popularizó, cierto? claro. La populariza en los últimos años con el doctor Heineck, donde vemos a un Heineck que primero es contratado justamente para develar estos misterios y para separar la paja del trigo, digamos, ¿no? Y Que también era un poco, humano y que era extraterrestre. claro, y también para taparlo, ¿no? Para encontrarle Exactamente. respuestas lógicas a algo que en muchos casos fue ilógico. Claro, el caso del astrónomo, ¿no es cierto? Entonces, astrofísico, él lo que va a hacer es, de alguna manera, la mayoría de los casos, creo que el 90% Sí, por allí, él le da una explicación. Tiene una explicación atmosférica, un fenómeno que puede ser explicado inclusive hasta con tecnología humana. humana. Pero hay un porcentaje, ¿sí? Que queda inconcluso, que queda con un gran signo de pregunta. Podríamos entrar en el terreno de lo extraterrestre. De hecho, Heineck luego, en los últimos años de su vida, se va a dedicar de lleno a hablar de los encuentros cercanos. Ustedes saben la clasificación, primer tipo, segundo, tercero, porque él le da rienda suelta a este lado curioso que él tenía como científico, de decir, bueno, todo tiene explicación. No, hay un porcentaje mínimo que no tiene una explicación racional o humana, ¿no? Claro, es interesante porque asociamos este avistamiento de Kenneth Arnold con lo que después sería el padre de la ufología moderna,
que es el señor Alan Hynek. Fíjense cómo todo se va concatenando. Y otro tema interesante a tener en cuenta, que es lo que comentó Claudio al principio, el caso Roswell, ¿no? El primer, al menos documentado o dado a conocer, UFO crash de también el siglo XX. Todo esto tiene, digamos, un correlato histórico. Pero como yo les dije, también entra la conspiración aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una teoría que dice que lo que vio Kenneth Arnold en realidad eran prototipos de naves aéreas que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba haciendo en función de qué. Ubiquémonos en una línea de espacio-tiempo. Estamos en el año 1947. Hacía 2 años que había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Primero se terminó en Europa y después en Japón. Pero en Europa, acuérdense que los aliados iban ganando terreno y Hitler iba perdiendo, obviamente. En uno de esos hangares que ellos iban tomando, encontraron un prototipo de los hermanos Horton, el Horton 229. ¿Qué era esto? Era un avión muy particular, como decía Claudia, una especie de ala delta semiesférica, con una estructura de madera y ya con un motor, una unidad de potencia turbojet, algo inusual para esa época, no era común. Y la ventaja que proponía, porque era un prototipo, era que no iba a ser detectado por los radares de aquella época. Por eso el material en su estructura. Los aliados lo toman y ¿qué hacen? Como sigue haciendo ahora los Estados Unidos, lo llevan para su casita. Allí lo empiezan a analizar, un tema que siempre lo tratábamos con Claudia, que es la ingeniería reversa, y aparentemente pudo haber sido un proyecto de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, eran proyectos de cómo podían implementar una avanzada tecnológica con respecto a su otro oponente. Acuérdense que después se polariza el mundo, el bloque soviético, entonces ahí ya había una carrera armamentística. Esto realmente es interesante porque con este caso traemos muchos conocimientos que hemos dado en otros programas, Clau. Claro que sí. Y realmente es un caso que nos abre la puerta también para poder ver en otro programa Roswell, ¿no? En 1947, pero en el mes de julio, esto que va a ser todo un caso enigmático y que, bueno, va a ser investigado y hasta el día de hoy nos queda la duda qué fue lo que se estrelló en Roswell, si había o no tripulantes y toda la derivación que se va a hacer en los diferentes proyectos secretos, ¿no? Militares. Así que a partir del avistamiento de Kenneth Arnold se abre todo un mundo, ¿no es cierto?, de preguntas, más preguntas que respuestas, y con todas estas derivaciones. Vos hablaste en un momento de Argentina también, que tiene un papel, ¿qué rol Sí, juega en toda esta historia? colateral, digámoslo así, porque recién estábamos hablando de este prototipo del Horton 229 alemán, de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, que fue tomado por los aliados. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Perón, que proponía la tercera posición, fue pícaro y dijo, bueno, hagamos un pacto, muchos alemanes, no solo jerarcas militares, sino en la parte de ingeniería, de conocimiento científico, fue traída a la Argentina. Entre ellos los hermanos Horton, donde dieron lugar al despegue de el desarrollo de la industria aeronáutica argentina con el famoso IA-35, que era una nave muy parecida a lo que vio Kenneth Arnold, ¿no? Después apareció el Pulqui, que fíjense ustedes, en el año 50 la Argentina era potencia mundial en cuanto a productos de aviones de primera línea, con motores de turbina, algo inusual porque veníamos los motores de explosión con hélice, que fueron los que definieron la batalla en la Segunda Guerra Mundial, y la Argentina en los pocos tiempos, en 5 o 6 años, desarrolla un avión con turbina jet. Algo increíble, que obviamente cierto poder militar y geopolítico como los Estados Unidos hizo lo posible y lo imposible para desbaratarlo, ¿no? No se desarrolló todo lo que hubiéramos querido los argentinos, esta industria aeronáutica, pero dio sus primeros resultados, el Pulqui 1, el Pulqui 2, y bueno, ahí vemos como un tema central, que fue el avistamiento de Kenneth Arnold,
se deriva en otras circunstancias. Como siempre ocurre, ¿no es cierto? A partir de un encuentro cercano surgen más historias, ¿no? Por todos lados. Y bueno, nosotros seguimos desde nuestra Academia Internacional de Paleocontacto proponiendo esta cursada anual donde vamos viendo todo el temario acerca del contacto extraterrestre en la antigüedad, ¿no es cierto? Donde vamos investigando el hombre antiguo y la relación con estos seres venidos de las estrellas. Así como hoy veíamos el caso de Kenneth Arnold y este avistamiento que tiene en junio de 1947, nos remontamos en el tiempo hacia la prehistoria y allí también el hombre antiguo ha tenido avistamientos de luces inteligentes y de seres. Claro, y de tecnología, tecnología que en la actualidad, en el siglo XX sobre todo, se replicó con bimanas hechas a escalas, sacando información de textos encontrados en el siglo XVIII, se replicó con el Cabot de Javet, esta nave que está muy bien descrita en el Antiguo Testamento y que un ingeniero alemán pudo resolverla y pudo hacerla volar. Así Y es. también lo vemos, Clau, acordate, en los aviones de Quimbaya. Sí, lo vemos por todo el mundo. Me quedé pensando en el Cabot de Yahvé, que para la religión oficial sería la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios no está hablando de algo espiritual o sagrado, sino de un artilugio volador con el cual se desplazaba este Dios de los hebreos, ¿no? Todo un tema para poder seguir investigando. Hay muchos autores y muchos traductores que hoy por hoy hablan de estas cuestiones que a veces suelen ser incómodas, ¿no es cierto? Porque venimos de un paradigma por ahí que nos han enseñado desde las religiones diferente. Pero bueno, desde el paleocontacto nosotros proponemos una mente abierta, ¿no es cierto?, a todas las posibilidades. Después cada ufólogo sacará sus propias conclusiones y ustedes, por supuesto, tienen la última palabra porque a partir de estos programas y del contenido que nosotros les compartimos, cada uno tiene que ir desarrollando su propia línea investigativa, sus lecturas y, ¿por qué no?, llegar a conclusiones, aunque sea parciales, sobre estos grandes temas que tienen que ver con los extraterrestres, pero sobre todo tienen que ver con el ser humano, nuestro origen, quiénes somos, hacia dónde vamos como humanidad. Tal cual, este hito fundacional, podríamos decirlo, en cuanto a la observación del fenómeno ovni en mitad del siglo XX, también generó un hecho antropológico inusual. Fue un antes y un después, porque a partir de allí empezaron a desarrollarse, desde el punto de vista de la industria económica, desde cómics, películas, y después el fenómeno en sí también fue evolucionando, porque a mediados, fines de los 70, principios de los 80, comenzó otra forma de expresarse, las abducciones, y allí también hizo un impacto antropológico con respecto a lo que es la psicología del ser humano, cómo abordaba este tema desde aquel experimentador que había sufrido la abducción, ¿sí? Y luego también en los 90, 2000, otra variante que también generó este fenómeno ovni, que son los agroglifos, los crop circle, tratando de descifrar quién lo había realizado. Y ahí introducimos la química, la física, la geología, la parte atmosférica y también los lingüistas, porque muchos de los crop circle son informaciones encriptadas, así como nosotros, ¿te acordás, Claudio? Enviamos en el Voyager el disco de oro con una información codificada, después tuvimos respuesta. Así es, bueno, lo vamos a tratar en otro programa ¿Cuántos seguramente. programas que ¿Qué es tenemos lo para que, hacer? qué es lo que nos respondieron los extraterrestres? Sí, es mucha, mucha la información. Y fíjense ustedes que cada tema es como un árbol con sus ramas, ¿no? Se va derivando en otros temas y seguimos apasionados, investigando, leyendo y trayendo para ustedes en 20 minutos, 25 minutos toda esta información condensada para compartir en Mantra FM. Bueno, invitarlos en el final de este programa nuevamente, en el año que viene, marzo 2025, nuevamente con ustedes el curso de Paleocontacto. Es un curso que dura un año, comenzamos en marzo del próximo año, las inscripciones ya están abiertas.
La cursada se divide en 4 trimestres de 12 clases cada trimestre, donde vamos abordando por continente los hallazgos arqueológicos, la cosmogonía, los mitos, las leyendas, la tradición oral acerca de la visita extraterrestre en la antigüedad, en la prehistoria, el paleocontacto. Somos la primera academia internacional de paleocontacto desde Argentina, desde Capilla del Monte, Córdoba y para todo el mundo. Y tenemos estudiantes, en este caso de Argentina y de Chile, que están por recibir su certificación a fin de año, y la nueva cursada, muy felices de presentarla para marzo del próximo año. Así como está planteado el curso de paleocontacto, donde abordamos diferentes disciplinas dentro del ámbito académico, también la ufología propone esta posibilidad de ir adquiriendo conocimiento de antropología, de geología, de química, de física, de mecánica, de astronomía, de geología, de etnografía, de antropología, de arqueología. ¿Por qué? Porque todas estas disciplinas tratan de dar respuestas a este fenómeno. Entonces, para abordar un caso, nosotros nos valemos justamente de todas estas disciplinas, ya sean humanas como más duras, más científicas, ¿no? Más que tienen que ver con la parte de cálculo y hipótesis y fórmulas. ¿Por qué? Porque algunos, muchos casos tienen respuesta desde estas ciencias. Un porcentaje mínimo, como dijimos, como comentó Claudio al principio, entre un 5, un 6%, ahí lo podemos catalogar como un WAP, ahora se diría, ¿no? Un fenómeno anómalo no identificado, porque ahí entraría la parte de los ovnis, los que van por debajo del agua, los ovnis, los que están por sobre en la superficie aérea, los diferentes tipos de contactos que definió Heineck. Es decir, es una disciplina que es apasionante para aquel que quiere introducirse, abordar nuevos conocimientos, porque solito, sin ningún esfuerzo, te va llevando por distintos caminos. Para todos aquellos interesados en este nuevo curso, aquí están los teléfonos en pantalla. No duden en comunicarse con nosotros. Les brindaremos toda la información que ustedes necesitan saber para inscribirse en nuestro próximo curso de paleocontacto. Serán el segundo grupo en asistir a esta academia, como les digo, única en la República Argentina y para todo el mundo. Antes de despedirnos, recordamos que quedamos en deuda, Claudia, con el caso Roswell para un próximo programa. Y mientras tanto nos encontraremos seguramente el jueves que viene por nuestro canal FM Mantra. Hasta el próximo jueves. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.